Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos 2 de Samuel, capítulo 20, sublevación de Seba. Vamos a invitarte para que oremos al Señor. Querido, eterno y bondadoso Padre, nos acercamos a ti para decirte gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos otorgas, por este día que nos regalas. Y pedimos, Señor, en este momento, que el Santo Espíritu sea sobre nosotros al abrir tu palabra para estudiarla, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros y que podamos enseñar a otros la verdad de la salvación. Gracias, Señor, por tu compañía y tu dirección, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. David ha regresado a Jerusalén. Su llegada está marcada por un espíritu de reconciliación y perdón. Aquellos que vinieron ante el rey fueron perdonados. David mostró un carácter noble, pero no todo fue alegría. Hubo una disputa entre Judá y el resto de las tribus que consideraron que Judá acaparó toda la atención, siendo que ellos fueron los últimos en animarse a pedirle al rey que volviera. Las explicaciones que se dieron en ese momento no fueron suficientes, y eso generó momentos muy tensos que con el tiempo llegaron a la división del reino. La primera sección son los versículos 1 al 3 y trata de la revuelta de Seba. Leamos. Aconteció que se encontraba allí un hombre perverso llamado Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y exclamó: No tenemos parte con David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba, hijo de Bicri, pero los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 vírgenes concubinas que había dejado para guardar la casa, las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. El altercado que estudiamos al final del capítulo anterior amenazó seriamente la unidad nacional. La rebelión de Absalón se había originado en Judá, y Judá se había demorado en volver a someterse a David como rey. Pero ahora Judá se somete y desea que el rey venga. A David le convenía que Judá se sometiera libremente y no que lo hubiese obligado. Pero su adhesión al rey y el acaparar toda la atención causó malestar. Bastó que alguien levantara la bandera de la rebelión para que las 10 tribus del norte, sintiéndose arrinconadas y desplazadas, se desligan de la corona de David y se van tras un poder autónomo. El que se levantó y dio el grito fue Seba, nombre que significa hombre de Belial, descendiente de Benjamín. El toque de trompeta hizo que abandonaran al rey, se reunieran y no entraran a Jerusalén con el rey para celebrar su regreso. Esto hace que Judá se adhiera más al rey, pero ahora David enfrenta un reino dividido, resquebrajado. Al llegar a su casa encuentra a las 10 concubinas que habían quedado, de las cuales Absalón se acostó con ellas. Este era un acto vergonzoso para toda la nación. Así que la decisión de David fue aislarlas. Se continuaría dando albergue y alimento a estas mujeres mientras vivieran, pero en todos los demás sentidos su esposo había muerto para ellas. Así que vivieron en viudez hasta que murieron. La segunda parte del capítulo son los versículos 4 al 13 y es la muerte de Amasa. Leamos los versículos 4 y 5. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para que dentro de 3 días
y preséntate tú también. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se tardó más tiempo del que le había señalado. Recordemos que Amasa también era sobrino de David y había sido el general de Absalón. Pero en un acto de reconciliación, David le prometió que si se uniera a él, le haría el comandante y jefe de los escuadrones de Israel. Así que David cumplió y le ordenó a Amasa, después de nombrarlo, que fuera tras Seba para que en 3 días pudiese aplacar la rebelión. Pero Amasa se demoró en hacer efectiva esa orden. No se explica la tardanza. Pudieron ser varias cosas, por ejemplo, su inexperiencia para una tarea tan delicada como esta, o también que los hombres eran leales a Joab, quien había ganado mucha ascendencia entre los soldados, así que era probable que ellos no le facilitaran la tarea a Amasa. También pudo ser que él no consideraba que era el momento oportuno para atacar a Seba y decide esperar. No se sabe la razón, pero esta tardanza inquieta a David. Entonces el rey llama a Abisai para que le ayude. Leamos los versículos 6 y 7. Entonces David dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que alcance las ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Salieron en pos de él los hombres de Joab, los cereteos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Es interesante que David llama a Abisai, el hermano de Joab. Realmente se había propuesto dejar a Joab en un plano secundario. David le plantea a Abisai varias cosas ante la falta de efectividad de Amasa. Número 1, la situación con Seba podría ser peor que la de Absalón, porque el reino estaba dividido y esto podría crear una separación de las 10 tribus del norte. Y en segundo lugar, debía actuar rápido antes que Seba se haga señor en las ciudades fortificadas y de esta manera se convirtiera en un blanco difícil de alcanzar. Entonces salieron los hombres de Joab. David había hecho un esfuerzo desesperado para que Joab no fuera jefe, pero el ejército le pertenecía todavía en gran medida y los hombres aún eran leales a Joab. La situación es tan grave que salen a cumplir esta orden la guardia personal del rey, los hombres más leales y valientes que tenía en su ejército. Casi que David se queda desprotegido en Jerusalén. Entonces vemos a Joab tomando nuevamente la justicia en sus manos. Leamos los versículos 8 al 13. Estaban cerca de la piedra grande que hay en Gabaón cuando le salió Amasa al encuentro. Joab vestía su indumentaria militar y sobre ella llevaba un cinto con una daga envainada pegada a su costado, el cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿Te va bien, hermano mío? Tomó Joab con la diestra la barba de Amasa como para besarlo, pero Amasa no se cuidó de la daga que Joab tenía en la mano, y éste lo hirió con ella en la 5ª costilla, derramando sus entrañas en tierra. Así cayó muerto sin necesidad de darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Uno de los hombres de Joab se quedó junto a él gritando: quien quiera que ame a Joab y a David, que siga a Joab. Amasa, revolcándose en su sangre, yacía en medio del camino. Al verlo, todo el que pasaba se detenía, y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Abisai salió siguiendo la orden del rey. Al ver que Amasa no lograba su objetivo, se envió a sus hombres de más capacidad y confianza. Pero entre ellos iba Joab, vestido con su uniforme militar, cargando sus armas. No se describen mucho los detalles, pero Amasa le sale al encuentro a Abisai y en ese momento se presenta Joab,
que hace que el arma se le caiga como para mostrar que estaba desarmado, y se acerca a Amasa como se solían saludar los parientes. Amasa no se percató de las intenciones de Joab y se acercó, pero Joab le hirió en el abdomen y le causó la muerte. De esta manera se mostraba quién era el comandante del ejército de Israel. Es más, Amasa no generaba confianza. Las tropas sabían de la lealtad de Joab, pero Amasa se había unido a Absalón, así que de alguna manera las tropas iban a seguir con mayor entusiasmo a Joab que a Amasa. El hombre quedó herido de muerte y se dejó a alguien allí para retirar el cuerpo y dando a entender que este hombre fue muerto por traidor. Por eso se proclamó que aquellos que seguían a David y eran leales a Joab, que siguieran para luchar contra Bicri. De esta manera Joab se aseguraba su puesto como general del ejército de David. En este momento, lo importante era detener a Seba y nuevamente mostrar lealtad de Joab por el trono de David. La siguiente sección son los versículos 14 al 22 y se habla de la muerte de Seba. Leamos los versículos 14 y 15. Seba pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-met-Maaca, y todos los de Barim se reunieron y lo siguieron también. Llegaron los otros y los sitiaron en Abel-bet-Maaca. Levantaron contra la ciudad un terraplén, y ésta quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. A medida que iba avanzando hacia el norte, Seba se iba fortaleciendo. Si no se detenía su avance, se iba a presentar una gran confrontación con las tribus del norte. Entonces Seba se refugia en una ciudad amurallada. Las murallas se levantaban sobre piedras difíciles de derribar, pero la parte final del muro era solo de ladrillos, por eso era la parte más débil, lo que significa que los hombres de Joab hicieron una especie de terraplén para comenzar a atacar la parte de arriba del muro para hacerlo caer y así facilitar la toma de esta ciudad. Entonces viene el desenlace final de esta historia, versículos 16 al 22. Entonces una mujer sabia gritó en la ciudad: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Yo soy, respondió él. Oye las palabras de tu sierva, le dijo ella. Te escucho, respondió él. Volvió ella a hablar y dijo: antiguamente solían decir, quien pregunte, que pregunte a los de Abel, y así concluían cualquier asunto. Somos de las más pacíficas y fieles ciudades de Israel, y tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca me acontezca tal cosa que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, sino que un hombre de los montes de Efraín, llamado Seba, hijo de Bicri, que ha levantado su mano contra el rey David, entregádmelo a él solo y me iré de la ciudad. Su cabeza te será arrojada por encima del muro, dijo la mujer a Joab. Enseguida la mujer se dirigió a todo el pueblo con tanta sabiduría que ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Tocó él la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, mientras Joab regresó a Jerusalén junto al rey. El lugar donde se refugió Seba era Abel-Maaca, una ciudad pacífica que pronto sería destruida y un baño de sangre quedaría a su alrededor. Entonces una mujer sabia y prudente, además de ser una persona influyente en la comunidad, pidió hablar con Joab. Ella le reclama a Joab por qué va a destruir la ciudad, una ciudad pacífica que había sido leal, tranquila y había servido al rey. Joab le dice que la razón es que un hombre que se ha levantado contra el rey se refugia allí. Si se lo entregan, se evitaría la confrontación y ellos se retirarían. La mujer le dijo que si entregaba la cabeza de Seba, ellos se irían, a lo que Joab aceptó. La mujer se fue a hablar con el resto de la comunidad. No habló con Seba.
pero ella era muy influyente y la gente aceptó el trato. Por alguna razón mataron a Seba, le cortaron la cabeza y la arrojaron por el muro. Con eso Joab tocó trompeta de retirada y se había terminado el intento de dividir la nación y se había apaciguado lo que podría ser otra sublevación. Entonces llegamos al final de este capítulo, que se describe los oficiales de David que estuvieron a su lado en Jerusalén. Leamos los versículos 23 al 26. Así quedó Joab al mando de todo el ejército de Israel. Benaía, hijo de Joiada, al frente de los cereteos y peleteos. Adoram como jefe de los tributos, y Josafat, hijo de Ahiliud, era el cronista. Seba era el escriba, y Sadoc y Abiatar los sacerdotes. Ira, el jaireo, fue también sacerdote de David. Esta lista tiene algunos cambios a la que habíamos estudiado en capítulos anteriores, pero se destaca que Joab retuvo su cargo de comandante en jefe después de eliminar la rebelión de Seba. Benaía continuó al mando de la guardia personal de David. Adoram ahora recibe un nuevo cargo como jefe de los tributos, cargo que ostentó incluso en el reinado de Salomón. Josafat seguía siendo el cronista, incluso bajo los primeros años del reinado de Salomón. Los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y termina la lista con Ira, el jaireo. No se conoce mucho de la función de este hombre, pero son los que ayudaron a consolidar el reino de David después de la sublevación de Absalón y Seba. Apreciados amigos y hermanos, la venganza nunca es una buena compañera para la vida ni para tomar decisiones. Dios espera que todos aprendamos a confiar en su dirección, que dejemos que Él sea el que defienda nuestra causa. Dios siempre llevará a sus hijos de victoria en victoria. Es oportunidad entonces de someter todos nuestros planes a Dios, colocar nuestras cargas en sus manos y dejar que Él obre. Ven a Jesús y confía en Él. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz y justicia. Es mi oración por ti. Amén.